Agosto de 2015, base aérea de Korat, Tailandia. Durante el ejercicio internacional Falcon Strike, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación despliega sus cazas Su-27 Flanker, uno de los pilares de la aviación de combate china. Frente a ellos, pilotos tailandeses volando un caza diseñado en Suecia, un país que no había combatido en más de 200 años. 4 días después, el resultado fue demoledor. 41 derribos confirmados a favor del Gripen, solo 9 pérdidas propias. El 88% de esas victorias ocurrieron a más de 30 kilómetros de distancia, cuando el enemigo ni siquiera sabía que estaba siendo atacado. No fue un accidente, no fue suerte, fue diseño. El Saab Jazz 39 Gripen costaba alrededor de $43 millones por unidad. En ese mismo periodo, Estados Unidos desarrollaba el F-35, con un costo total por avión que superaba los $300 millones si se incluía desarrollo. 7 veces más caro. Y sin embargo, en combate más allá del alcance visual, el Gripen consiguió la mayoría absoluta de sus derribos. Los Su-27 chinos apenas lograron resultados a esas distancias. La pregunta es inevitable. ¿Cómo un caza ligero, sin sigilo furtivo y proveniente de una nación neutral, humilló a una superpotencia militar? Para entenderlo, hay que retroceder varias décadas y cambiar completamente la forma de pensar la guerra aérea. En los años 60, Suecia enfrentaba una amenaza existencial. La Unión Soviética tenía cientos de bombarderos a menos de 1 hora de vuelo. En caso de guerra, las bases aéreas suecas serían los primeros objetivos. En 1952, simulaciones del Estado Mayor llegaron a una conclusión brutal. En un ataque sorpresa, el 80% de la fuerza aérea sería destruida antes de despegar. Sin aviones, el país caería en menos de 3 días. La pregunta que cambió todo fue simple y aterradora. ¿Qué pasa si todas nuestras bases son destruidas en los primeros minutos? Suecia entendió algo que muchos otros países ignoraron: defender bases fijas era una ilusión. Así nació el programa BAS-60, una doctrina radical que convertía todo el país en una base aérea potencial. Carreteras, claros en bosques, tramos rectos de autopistas. Nada fijo, nada predecible. 72 bases dispersas, camufladas, listas para operar en minutos. Pero había un problema. Ningún avión del mundo estaba diseñado para eso. Los cazas existentes eran rápidos y potentes, pero dependían de pistas largas, grandes equipos de mantenimiento y logística compleja. El avión sueco ideal debía despegar desde 500 metros de carretera, rearmarse en 10 minutos con 6 personas y desaparecer antes de ser localizado. Parecía imposible. En los años 70, Suecia llevó la idea aún más lejos con el programa BAS-90. Menos tiempo en tierra, menos personal, menos infraestructura. Cualquier carretera reforzada podía ser suficiente. La mayoría de los expertos internacionales dijeron que era una fantasía. Suecia no tenía elección. Si esperaba a la guerra para adaptarse, ya estaría perdida. El Gripen voló por primera vez en 1988. Todo parecía funcionar hasta que el programa casi muere. En 1989, un prototipo se estrelló durante una prueba. El sistema Fly-by-Wire amplificaba los movimientos del piloto en lugar de corregirlos, un defecto de software crítico. En 1993 ocurrió otro accidente público, frente a miles de personas en Estocolmo. El programa pendía de un hilo, pero Suecia no abandonó. Durante años reescribieron el código, rediseñaron los sistemas y cuando finalmente resolvieron el problema, transformaron esa debilidad en su mayor fortaleza. El Gripen se convirtió en uno de los cazas más ágiles del mundo, aerodinámicamente inestable, pero controlado por uno de los sistemas digitales más avanzados jamás creados. El Gripen no fue diseñado para dominar el cielo por fuerza bruta. Fue diseñado para sobrevivir cuando todo lo demás ha sido destruido. Configuración Canard Delta, tren de aterrizaje reforzado, estructura robusta. Podía aterrizar donde otros ni siquiera intentarían. Su mantenimiento era modular, el motor podía cambiarse en 1 hora, la aviónica estaba dividida en unidades reemplazables en línea, un técnico podía cambiar un módulo en minutos. El concepto clave era la modularidad. El sistema DIMA, aviónica modular distribuida, separaba las funciones críticas de vuelo de las funciones de misión. Eso permitía actualizar armas, sensores y software sin rediseñar todo el avión. Mientras otros países tardaban años en integrar un nuevo misil, Suecia lo hacía en semanas. Pero todo ese diseño tenía que probarse en combate, aunque fuera simulado. En 2015, frente a los Su-27 chinos, la respuesta fue clara. El Gripen no peleaba como los demás. No buscaba el combate cerrado. Usaba sensores, enlaces de datos y misiles de largo alcance. Veía primero, disparaba primero, desaparecía primero. Los pilotos chinos entrenaban para duelos visuales. El Gripen jugaba otro juego. Su radar, su datalink y los misiles AMRAAM creaban una burbuja letal.
Los derribos ocurrían antes de que el enemigo supiera que el combate había comenzado. No era tecnología superior, era doctrina, era eficiencia. Era guerra moderna entendida desde la supervivencia. El apodo llegó solo, el asesino del F-35, no porque fuera más avanzado, sino porque representaba lo que muchos cazas de quinta generación olvidaron. La guerra real no es limpia, las bases caen, los sistemas fallan, la logística se rompe. Y cuando eso ocurre, el avión que puede seguir volando es el que importa. En ejercicios Red Flag, en misiones de policía aérea de la OTAN, el Gripen volvió a demostrar lo mismo. Alta disponibilidad, bajo costo operativo, conciencia situacional antes de despegar gracias al Link 16, podía prepararse para la batalla incluso antes de estar en el aire. Analistas como David Archibald lo dijeron sin rodeos. El problema no es quién tiene el avión más caro, sino quién puede volar más veces, reaccionar más rápido y sostener la operación cuando todo se complica. Con el presupuesto de un solo F-35 se podían operar varios Gripen. No es una comparación de glamour, es una comparación de supervivencia. El Gripen no impresiona en desfiles, no protagoniza películas. No vende una imagen de poder absoluto, pero para países que entienden que la guerra no avisa, es una advertencia voladora. No necesita bases porque las bases son los primeros objetivos. No necesita sigilo perfecto porque no permanece en un lugar el tiempo suficiente. No depende de una superpotencia porque su diseño es su defensa. Hoy el Gripen sigue operando y evolucionando. La versión Gripen E añade sensores modernos, más autonomía y guerra electrónica avanzada, pero mantiene el mismo principio. Despegar desde 500 metros, reabastecerse en minutos, volver a pelear cuando otros ya han caído. El Gripen no fue creado para impresionar, fue creado para no caer. Y esa diferencia lo convierte en uno de los cazas más inquietantes jamás diseñados. Porque en la guerra real no gana el más fuerte, gana el que puede levantarse una vez más. Y cuando todo lo demás está en llamas, el Gripen sigue en el aire. Si crees que este avión es solo una curiosidad nórdica, piénsalo de nuevo. Es un recordatorio brutal de que la preparación vence al lujo y de que la guerra no perdona errores. Y si quieres entender cómo esa misma lógica cambió la historia naval del siglo XX, en el video que aparece en pantalla te contamos cómo los destructores clase Fletcher, considerados carne de cañón, terminaron dominando el Pacífico. Suscríbete a Aeronigma, dale like y acompáñanos, porque entender estas historias es entender cómo realmente se gana una guerra.